Mister, ¿cómo te vas? No sé si le encuentras alguna explicación a este partido tan loco. Hoy me voy jodido y hundido, no te voy a engañar, porque yo creo que lo teníamos encarrilado la primera parte y luego la segunda parte es normal que aprieten ellos. Nos han empatado y incluso nos hemos vuelto a poner por delante, pero es que la verdad es que no. Perder 4-3, pues, no sé, me voy raro porque ya te digo que no encuentro una explicación para. No creo que hayamos sido merecidos de perder, pero bueno, se ha quedado. ¿Qué le ha pasado al equipo? Porque la primera parte sí que ha estado muy bien, 2-0, parecía que tenía el partido controlado, y en el segundo tiempo ha sido todo igual el partido que nos interesaba, ¿no? Un poco correcalles, partido de ida y vuelta, alternativas. Bueno, pero no está mal tampoco. Nosotros tenemos velocidad arriba y también nosotros hemos salido incluso con 2-0-2 íbamos a ir a por más, y yo creo que hemos tenido llegadas, sobre todo yo por la derecha, de poder ampliar esa ventaja, pero ya te digo que son goles totalmente evitables los que nos meten, o sea, no son, creo yo, no son golazos, y al final me jode por los jugadores porque han hecho un trabajo de la hostia, se han ido con 0-2 al descanso y que nos vayamos, pues no sé, por cuatro goles que yo creo que son totalmente evitables, sin ningún punto, pues jodidos en ese aspecto. El Baracaldo ha empezado con 5 defensas, ahí parecía que os sentíais más cómodo con el 2-0 en la primera parte, pero luego con otra vez, pasando a la línea de 4, ahí os han desestabilizado un poco, ¿no? Sí, al final ellos tienen que ir a por el partido, empiezan con 5 y luego cambian a 4, está claro, pero bueno, muchas veces no es el sistema, son cambios a jugadores y les han dado sus goles, las ocasiones, pero ya te digo, yo entiendo que con un 0-2 sabíamos que ellos iban a ir a por el partido y nosotros no digo que creíamos eso, pero sabíamos que íbamos a tener nuestras posibilidades. Yo creo que respecto a ocasiones en la segunda parte, pues si han metido 4 goles, no sé, habrán tenido 5 claras, y nosotros yo creo que hemos tenido 3 también, pues perdón, al final ya han tenido más efectividad y nosotros, quitando la de Mario, pues no hemos sabido matar el partido en esos momentos. Y luego ya con el 2-3 también es verdad que, joder, pues que ya te digo que son goles muy evitables, ¿no? Son errores que es una pena por el trabajo que se hace durante toda la semana, durante los primeros 70 minutos, más que nada la primera parte, porque creo que han hecho un trabajo de la hostia, y luego pues errores así puntuales, irte sin puntuar o ya no sin puntuar, resultados, o sea, cuando teníamos todo encarrilado, pues me jode mucho y me jode también por los jugadores. Como decía, os han condenado los errores defensivos y también en este caso los errores de Tena, ¿no? Sí, pero bueno, es parte del juego, es lo que digo. Al final, si Josu Ibarri mete la que tenemos, que ha tenido una clara o alguna en la primera parte del último pase, bueno, al final lo que pasa es que es verdad que duele que hayan sido, no digo 4 errores, pero sí 4 ocasiones. No recuerdo si han tenido alguna más, no sé si han tenido alguna más en Baracaldo, pero yo creo que sí, 3/4 hacían peligro, pero nosotros asumimos siempre ese riesgo. Pues por los centrales que tenemos, asumimos el riesgo de 2-2, 3-3, pero realmente los tiros las ocasiones, yo creo que han metido todas las que han tenido. Por el momento, con este resultado, a pesar de este resultado, seguís manteniendo la posición para la Copa del Rey, sigue siendo totalmente el objetivo de la Morevieta ahora, ¿no? Sí, hombre, ahora sin más, o sea, ahora hay que tragarse esto y ya está, y darle la vuelta y mañana empezar otra vez. A ver, me jode, pero no voy preocupado porque yo creo que el equipo mete 3 goles en la Sesarre y hace unos 45 minutos muy buenos. Yo sé que en casa contra el Langreo, independientemente del resultado, van a estar a tope, y ya ha salido gente que no había jugado y lo ha hecho muy bien, y sé que el equipo está enchufado y que tenemos la ilusión de acabar en Copa. Está claro que aquí veníamos a ganar, no se puede ganar siempre, perdido, y al Langreo vamos a ir a por ellos, lo que te digo, no solo por la Copa, sino porque vamos a salir a ganar como siempre.